¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a este espacio para mayores entrecanos. Y desde España hoy nos acompaña Herminio González. Herminio, bienvenido. Gusto Hola Luis, ¿qué saludarte. tal? Bien hallados. Bien hallados. Oye, y buenas tardes para ti, buenos días para mí, ¿no? Ya dijimos eso. Sí, sí, Preséntate, sí. por favor. Pues mira Luis, yo soy médico oncólogo y paliativista, me dedico a los cuidados paliativos en pacientes que están en la fase final de la vida y lo que hago es acompañarles, acompañar al paciente y a su familia en estos momentos tan duros. Llevo pues más de 25 años trabajando en este campo y es un campo todavía muy inexplorado, un campo que todavía, por lo menos aquí en España, necesita un poco de recorrido. Y bueno, espero que a tu audiencia le guste oír hablar de estos temas, porque la muerte siempre incomoda. Y las enfermedades también. También. También las enfermedades, sobre todo una enfermedad como que es tan inequitativa, digamos. O sea, aquí creo que no hay cómo ganarle. A lo mejor se ganan unos días, unos meses, unos años de vida, pero hablamos también de calidad de vida, ¿no? Pues sí, mira, es que antes de empezar querría hacer una pequeña reflexión contigo, y es que nadie nos enseña a cuidar. No, Cuando de repente entra una enfermedad en nuestra casa, puede ser oncológica o no oncológica, de repente nos encontramos ante un abismo en el que no sabemos cómo actuar, porque nadie nos ha enseñado a esto. Y de repente te encuentras con un padre, con una madre, con un hermano, con un hijo, con un esposo, con una esposa, en que no sabes qué hacer. Y ahí es donde entramos nosotros. y eso, sí, y eso cómo se come, ¿no? Sí, nadie nos prepara, quiero decir, es parte de la vida, es la vida misma. Quiero decirte que si no lo hemos pasado, lo pasaremos. Sí, Es decir, que todos nos vamos a enfrentar a ese momento en el que le diagnostican a nuestro ser querido una enfermedad que no se puede curar y que inexorablemente le va a conducir a un deterioro y que inexorablemente le va a conducir a la muerte. Y para eso nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados, porque la muerte sí que nos incomoda. Sí que nos sí, incomoda a no ser que sepamos hablar de ella. Cuando sabemos hablar de la muerte, cuando a la muerte... Y mira, en el pueblo mexicano a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que el día 1 de noviembre nosotros celebramos aquí en España el Día de Todos los Santos, pero vosotros celebráis otra cosa muy bonita, que es el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Sí. Y, y es una fiesta en la que realmente vosotros simbolizáis que vuestros seres queridos han sido parte y siguen siendo parte de vuestra vida. Muy cierto. Es Es una fiesta preciosa, a mí me parece muy bonita, muy bonita. Incluso Walt Disney la ha simbolizado en una película sí, que seguro que habréis visto, que es sí. la película de Coco, y se ve muy bonita vuestra fiesta, muy bonita. Por todo el sentido que representa, porque es dar la bienvenida a los que ya se nos adelantaron y que nos vienen a visitar y les ponemos una ofrenda y les ponemos los alimentos que en vida les gustaban ¿Les y las gustaban? bebidas y les hacemos un camino con flores de cempasúchil, estas flores color naranja, muy intenso, muy bonito, Claro. y se quema copal y es un ambiente pues es de fiesta, es de Pero fiesta. claro, es de fiesta de alguien que simbolizó o que estuvo presente en vuestra vida, porque yo creo que hablar de la muerte es hablar de vida. Sí, La muerte te enfrenta, generalmente nos asusta, ¿sabes por qué? Porque nos enfrenta a nuestros miedos y a nuestras limitaciones, a que no lo podemos todo.
Sí. Aquí hay algo que nos frena y es por eso que es muy importante el saber cómo vivimos, darle importancia al cómo vivimos para realmente darle esa importancia al cómo morimos, Sí, al cómo tal cual, morimos. tal cual. Y es que en esto me parece que es una situación en que intervienen tres partes necesariamente. Uno es la persona que tiene algún padecimiento. Dos es la familia que lo acompaña. Y tres, el médico que a veces no se toca el corazón para decir las cosas y te las dice a rajatabla y te queda como balde Sí. de agua fría. Y claro, a lo mejor hay cosas que no te pueden dulcificar, pero sí hay manera de decirlas, ¿no? Sí, el aspecto, mira, para trabajar en cuidados paliativos, nosotros tratamos varios temas. El primero de ellos es el técnico, quiere decir que primero tienes que saber medicina. Sí. Eso es im- impepinable, quiero decir, es necesario, es obligado saber medicina. Pero luego hay otros dos aspectos, que es el de la humanidad y el Ujú. de saber cómo comunicar las malas noticias. Comunicar las malas noticias es un arte. No todo el mundo tiene esa capacidad. Porque los médicos muchas veces, y yo te lo digo porque he vivido esa medicina en dos aspectos. La he vivido desde el hospital como oncólogo, en el que tienes que dar una mala noticia y no tienes tiempo. Y a veces la das, pero la das mal. Es un diagnóstico malo, es un jarro de agua fría, un balde de agua fría que le cae al paciente, que le cae a su familia y que le cae a todo su entorno, a sus amigos, a todo el mundo. Pero el aspecto de decir las noticias cuando estás en cuidados paliativos, cuando estamos en cuidados paliativos, es importantísimo el saber decirlas con ese tono dulce. Es decir, que el paciente no pierda su esperanza y enfrentarle a que ese tiempo que le queda por vivir, que no sabemos cuánto es, y a la familia el tiempo que le queda por vivir a su familiar, que no sabemos cuánto es, poder permitirles que cierren muchos aspectos de su vida que todavía están abiertos. Ujú. Porque yo lo he visto familias reconciliarse, he visto a hijos perdonar a los padres o padres perdonar a sus hijos. Eso lo hemos visto, porque es el tiempo que te permite, que el universo te da, si alguien es creyente, que Dios te da, para poder cerrar ese aspecto y irte tranquilo, con un buen legado. Ujú. 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 El otro día hacían una entrevista por la calle, una funeraria aquí en España, hacía una entrevista por la calle si a la gente le gustaba hablar de la muerte. Y en general no les gustaba hablar de la muerte. Pero ¿sabes lo que les preguntaban también? Les preguntaban, ¿y le gustaría que lo recordasen? Y todos coincidían en que sí, en que todos queremos que nos recuerden. Por eso es tan importante cómo vivimos Claro. para que nos recuerden el legado que nosotros dejamos. Ese legado es fundamental. Es decir, como mi padre o como mi abuelo decía, porque yo no he conocido a mi abuelo, por ejemplo, pero yo sé lo que él decía. ¿Por qué? Porque mi madre me lo repite y yo se lo repito a mis hijos, porque es una forma de que mi abuelo siga vivo, Sí, de que claro, su tatarabuelo siga vivo. por supuesto. Por supuesto, es tenerlos presentes, sí, es tenerlos no al alcance de la mano, pero sí en la memoria y en la sabiduría que tenían al transmitirnos muchos temas de vida. Sí, entonces el tema del cuidado de los pacientes frágiles, eh, cuando te cae ese peso encima, esa responsabilidad de hacer un cuidado, eh, de repente se produce una dinámica en la familia en la que no se habla.
todo es silencio. Nadie sabe qué decir. Sí, claro. Ni el familiar sabe qué decirle al paciente, ni el paciente sabe qué decirle a ese familiar, a su hijo, por ejemplo, o a su esposa. A pesar de que tuviesen una gran confianza, pero llegan esos momentos de incertidumbre porque nadie quiere hacerse daño, nadie quiere lastimar al otro. Sí, Y es tan importante el lenguaje, tan importante el poder hablar, tan importante cuando llegan esos momentos el poder decir un te quiero, un qué bien lo hiciste, un qué legado nos vas a dejar, un cuánto aprendimos de ti. Eso es claro. tan importante y Para el que no se nos... va como para el que se queda, ¿eh? O sea, Para para los las dos dos. partes. Es para los dos, para los dos, para los dos. Porque el que se va, es muy importante que su hijo o su mujer le diga cuánto ha aprendido de ti, o un hermano. Y el que se va, pues tiene que demostrarles que ha sido feliz en esta vida con ellos. Claro. Porque si el silencio se apodera, en el silencio está el miedo, está la incertidumbre, está el lo estaré haciendo bien o no. Eso es muy, muy, muy difícil. Por eso en esos momentos es muy importante que alguien te sostenga, que Claro. alguien te agarre de la mano y te diga, tranquilo que yo estoy aquí para ayudaros a pasar esto. Y en eso consiste mi programa Anima, en que nosotros sostenemos a las familias a que ese tránsito sea fácil, sea llevadero, sea no doloroso, a pesar de que tú no les puedes quitar el dolor, tú no les Claro. puedes hacer que sea fácil, porque alguien que me esté escuchando o que me vaya a escuchar dirá, pero ¿cómo este médico puede decir que nos lo va a hacer fácil con lo que yo estoy sufriendo? Esas cosas no se hacen fáciles porque no es fácil. Pero si alguien te coge de la mano, si alguien te agarra y te dice, mira, mis hijos pequeños, yo lo comparo mucho cuando mis hijos pequeños me decían, papá, tengo miedo. Tengo miedo, pues yo qué sé, pues pasábamos al lado de un perro, pasábamos al lado de, se hacía de noche, papá, tengo miedo. Y cuando yo les cogía de la mano, el miedo desaparecía, se los notabas hasta en el cuerpo, que se relajaban, que se hacían tranquilos, que se ponían tranquilos. Eso es lo que hace Anima. Te engancha de la mano, te agarra fuerte y te dice, vamos a hacerlo juntos, no lo pases tú solo, porque el pasarlo solo va a tener un coste, va a Claro. tener un coste. Y muchas veces ese coste no es económico, no es que te cueste no sé cuántos pesos o no sé cuántos euros o no sé cuántos dólares. No, no te cuesta dinero, te cuesta emocionalmente, que tú te Vida. quedas con eso toda la vida. Sí, claro. A ver, pero dame un segundo, porque antes de pasar a eso, yo quisiera que abordáramos también que lo que tú haces no solamente se aplica a enfermos terminales, No, como oncológicos, pero, por ejemplo, estos pacientes con demencia, ¿no? Con demencia senil, donde empiezan a tener olvidos, donde empiezan a no reconocer a familiares, y también es una carga para el familiar, y también se necesita claro. de un acompañamiento para saber cómo tratar eso, esa etapa de vida, ¿no? Sí, porque mira, los cuidados paliativos son los grandes desconocidos, te decía al principio, porque se les asocia siempre a enfermos con cáncer, Mm, claro. pero, pero no es así. Es No, decir, cuidados paliativos es una gran extensión, se da a enfermos con una ELA, con una esclerosis múltiple, con una demencia avanzada o inicios de demencia, como dices tú, porque tienes que ayudar a transitar esa enfermedad. Tienes que ayudar exacto. a transitar esa enfermedad. Y no es fácil hacerlo solo. El hacerlo solo, el decir, porque mucha gente podrá pensar,
Bueno, pero esto siempre se ha hecho así, esto hay que hacerlo en familia. No, es que también tienes que precisar ayuda, precisas ayuda. No solo, la familia es un pilar fundamental. Sin la familia, sin un buen pilar familiar, todo el trabajo médico, de trabajo social, eso no funciona. Tenemos que ser las familias las que seamos el pilar fundamental, pero las familias no deben transitarlo solas. No, no. Sí, sí funciona como redes de apoyo, pero esa red de apoyo necesita apoyo a su vez. Claro, porque ¿quién sostiene al que le cuida? ¿Quién Aquí hay un sostiene? movimiento que dice, ¿y quién cuida al cuidador? Claro, es que ¿quién lo sostiene? Sí, ¿Quién lo claro. sostiene? Ahora sí, Alguien tiene que sostener. entremos a Ánima, por favor. Bueno, pues lo que te decía que Anima es ese programa que yo tengo para cambiar la visión de cómo está el cuidado. Es decir, de ayudarte a que tú te mantengas en tu posición de cuidador, pero que no te rompas cuando cuidas. Que no te cueste emocionalmente el hundirte y que nunca más te recuperes. Ujú. Es decir, que es una inversión en ti, una inversión en tu bienestar emocional y muchas veces físico, porque si tú no estás bien emocionalmente, lógicamente no vas a estar bien físicamente, van a Ujú. aparecer dolores, van a aparecer cansancios, van a aparecer el ya no puedo más, tiro la toalla, esto no hay quien lo aguante, yo me marcho, meto a mi familia en una residencia para que ellos la cuiden porque yo no puedo. Y Anima precisamente está para sostener a el cuidador en cualquier enfermedad que sea prolongada, en una enfermedad que no es una gripe, no es una bronquitis, no es una neumonía, es una enfermedad que va a durar tiempo y que va a requerir que tú no estés planteándote todo el día, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo bien esto? Porque esa es una cosa que a los cuidadores siempre les queda. ¿Estaré haciendo bien las cosas? Cuando nos centramos en la disyuntiva en ¿tendré que seguir enviándolo al hospital o podré dejarlo en casa? ¿Tengo que seguir tirando por él o lo que tengo es que estar ahí, solamente cuidar? Esas cosas que trascienden el plano de lo que un familiar sabe y de lo que te puede ayudar un profesional, para eso está Anima, para ayudar precisamente ahí, en ese momento. Y el cuidado de una persona no es responsabilidad de un solo miembro de la familia. Me parece que Claro. es algo que tiene que compartirse en transcurso del tiempo y que todos por igual tienen que participar, ¿no? Sí, eso está claro, porque si no lo haces así, aparecen las culpas, aparecen porque yo estaba y tú mientras estabas en la discoteca, porque yo estaba y tú mientras estabas trabajando, porque yo estaba y tú mientras estabas con tus hijos. Y eso genera una sensación por una parte de culpabilidad, por otra de ira, por otra que aparece el problema de que si tú no entiendes lo que es este proceso, si tú no entiendes lo que es el proceso de enfermar y el proceso de cuidar, te quedan unas dudas enormes, Oye, enormes, te, y yo te tengo, yo, pierdes. yo tengo otro reclamo, Dime. porque yo estaba y tú creías que solo con dar dinero es suficiente para la atención de la persona. Exacto. Sí, sí, también. Esa es otra objeción que muchas familias tienen. Yo estaba cuidando y tú solo con dar el dinero ya te sobraba. Y claro, eso al final duele.
eso acaba siendo como un vaso, o una tubería que está perdiendo agua, gota a gota, gota a gota, gota a gota, hasta que llega y se te inunda la casa, o se te colma el vaso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es por eso que las familias tienen que entender que lo entienden. Cuando alguien enferma, no enferma él solo, lo decíamos al principio, enferma él y todo su entorno, toda la familia. Y es Oh, por eso que toda la familia tiene que colaborar, incluso los niños. mira qué Y a interesante. lo, y a lo mejor dices, ¿cómo que los niños? Los niños son niños. Sí, pero, por ejemplo, aquí hace 100 años en España, los niños ayudaban en lo que podían, Claro. pero ayudaban en la medida de sus posibilidades. Pero ahora los niños los tenemos entre algodones que no pueden hacer ningún trabajo, no pueden acompañar al abuelo 20 minutos o media hora mientras tú vas a hacer la compra, porque ellos tienen que entrenar a fútbol, o tienen que jugar, o tienen que descansar, o tienen que hacer deberes. Los niños también son miembros de la familia, también tienen que estar integrados en ese abuelo que se enferma, o ese papá o esa mamá que se enferma, y tienen que estar, y tienen que estar. No se les puede dejar fuera de ese ambiente. No, no, no. ¿Cuál es el momento en el que uno debe de decir, ya no puedo con esto, necesito un apoyo? ¿Cuándo? ¿Cómo se da uno cuenta? Tiene que ser antes. Ah, ok. Muy Tiene bien. que ser antes, Luis. Porque cuando tú llegas a ese punto es que ya estás muy saturado. Tú tienes que tener la posibilidad de tener ese cuidado antes de que te rompas. Antes de que digas ya no puedo más. Tienes que poner el remedio antes. Correcto. Aquí hay un dicho que es, vale más el remedio que la enfermedad. Claro. Pues esto es lo mismo también. Cuanto primero pongamos el tratamiento, cuando primero pongamos el apoyo que te sostenga, no vas a tener que decir, yo ya no puedo con esto me supera. ¿Por qué? Porque ya estás sostenido, Ujú, ujú. ya te están sosteniendo. Claro. Yo lo pondría antes, no esperaría a ya no poder más. Estoy aguantando y aguantando y aguantando y tiro un mes, 2, 3, 5, 7 meses, y cuando estoy agotado, a lo mejor yo ya integro eso en mi vida y digo, pues no puede ser de otra forma, pues me tengo que morir yo también junto con esta persona a la que cuido. No, es que tú no te puedes morir porque si tú te mueres o si tú desapareces o si tú ya no estás, ¿quién sostiene? Sí, claro. ¿Quién sostiene? Entonces tú no te puedes romper. Por eso Anima está ahí, para no romperse, para sostenerte antes de que te rompas. Bien. ¿Y el abordaje de Ánima, cómo lo hace? Yo me acerco y digo, oigan, aquí estoy antes de tirar la toalla. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en este caso? Sí, Anima es un programa de acompañamiento por videoconferencia, es decir, que no es necesario tener una asistencia presencial. México y España ahora mismo están, tu energía y la mía están conectadas. Mm, No hay una distancia no, no. geográfica. ¿Por qué? Porque estamos juntos, hablando, nos vemos. Tú puedes decirme, mira, Herminio, yo es que tengo un problema. Tengo un problema de que yo me levanto, tengo que cuidar a mi mujer, tengo que cuidar a un hermano y la verdad es que no sé cómo hacerlo. Y yo desde aquí sí que te puedo sostener. Ah, qué interesante. Yo desde aquí sí que te puedo sostener. Eh, es un programa en el que tenemos una reunión semanal para sostenernos y luego hay reuniones mensuales o
o con menos periodicidad, o una vez a la semana, una vez cada 15 días, con las familias para saber qué es lo que les pasa en concreto a ella. Y luego tenemos un programa que todos los que estamos en Ánima nos conectamos para saber qué está pasando unos con otros. Y aquí puede surgir la pregunta, pero yo es que no quiero que nadie sepa que yo estoy cuidando o que estoy mal con este familiar al que cuido. No hay problema, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque tú a lo mejor no dices nada, pero otra persona que está en esa misma reunión sí que hace una pregunta que tú dices, es lo que me pasa a mí, Claro, es lo que claro. me pasa a mí. Y no pasa nada, se le contesta a la persona y todo el mundo saca, todo el mundo se enriquece de las respuestas hacia los demás, porque o lo han pasado o están a punto de pasarlo y se genera un diálogo muy enriquecedor entre todos que sirve también como terapia de grupo, Ujú, ujú, ujú. que sirve también como terapia de grupo. Claro. Y entonces, a ver si entendí bien, es para el cuidador, pero también para la familia del cuidador. ¿Entendí bien eso? Sí, sí, es para los cuidadores, para la familia de los cuidadores, incluso para algún enfermo que quiera estar allí en la reunión. Mm, en las reuniones están las familias, quiere decir que quien quiera estar, está. Quien quiera estar, está. Qué interesante. ¿Qué haces con el que no quiere estar y debería de estar? Porque no lo puedes No, traer a fuerza, ¿no? no le puedo obligar, no le puedo obligar. Pero, ¿sabes? Aquí las propias familias, los propios cuidadores son unos embajadores extraordinarios. Porque sí que le pueden decir, ¿por qué no te unes? Aunque sea sin cámara, te Mm, puedes unir, puedes escuchar solo escucha lo que te venga bien. Y eso va cambiando, va calando, eso es como el agua fina, aquí en Asturias lo llamamos orvallo, ¿eh? Que va calando poco a poco en una tierra seca y que poco a poco la humedece, paso a claro. paso la humedece y la hace más maleable, la hace más sensible, hace que lo que puedes entender que no va contigo o que tú ya lo sabes todo, realmente hay muchas cosas que desconocemos y que aprendemos. Incluso yo aprendo todos los días algo de alguno de mis pacientes y alguno de mis familias. Siempre, Sí. siempre lo aprendo, porque nadie lo sabe todo. Pues no, 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 nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe Y todo. a veces, aunque me detengas la idea, es mejor que alguien de fuera venga y te lo diga, porque dice, caray, pues sí, yo esto ya lo sabía, pero no lo ponía en práctica. Claro, o muchas veces el yo ya lo sé se convierte en, pues yo pensé que era así, pero realmente no es así. No es tan así como yo creía. Se puede hacer de esta otra forma, lo mismo de esta otra forma, que así no hace tanto daño, no molesta tanto, se pueden decir las cosas de una manera diferente, se pueden proponer las cosas. Por ejemplo, mira, lo más dramático que yo veo, cuando una enfermedad empieza es el tema de la comida. La comida se convierte en una auténtica tortura para el cuidador y para el enfermo. Odian los dos que llegue esa hora. Uno, porque ha hecho comida y el otro no se la come, y otro porque no quiere comer porque no tiene ganas. Y eso se convierte en una auténtica tortura. El intentar que el familiar, el cuidador, entienda que el enfermo no come porque se está agotando y ya no necesita comer mucho, es que ya no come tanto como antes. Es que ya no puede comer tanto como antes porque sus gastos son mínimos. Claro.
E claro. intentar entender que tiene que comer en un plato pequeño, con una comida muy vistosa, con sabores que a lo mejor antes no le gustaban, pero que ahora sí le van a gustar porque o ha sufrido quimioterapia o está con los tratamientos con medicación que le trastornan el sabor o el olor, cosas que antes le encantaban, ahora no lo puede ni ver. Pues eso hay que entenderlo, Sí, porque porque no es fácil. nadie te lo dice además. Nadie, no, O nadie. sea, sabes que llevas a lo mejor al paciente a la quimioterapia o lo que sea y que tiene que comer aunque no tenga ganas, pero nadie te dice es que le sabe mal la comida o se siente de tal manera o le está pasando peor por esto. Claro. Porque en el hospital no tienen tiempo muchas veces, porque Sí. tienen tantísimos pacientes que no tienen tiempo a explicártelo. O peor todavía, que lo dan por supuesto, de Ah, que eso ya lo tenías que saber. Yo a los pacientes y familias que acompaño, no es que los trate como un niño pequeño, sino que los llevo como niños pequeños, explicándoles puede que cosas obvias que a lo mejor ya sabían, pero que yo no doy por supuestas, porque a lo mejor no las saben sí. No y pueden que hay que quedar en novedad. acompañarles. Sí, 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 totalmente. Wow. ¿Cuántas sesiones son, Porque aquí me llama la atención eso. ¿De cuántas sesiones se compone un trabajo tuyo, un abordaje con la familia? Pues mira, aproximadamente, más o menos, ¿eh? Alguien que entre dentro del grupo del grupo de Anima, porque luego las sesiones individuales, son tutorías conmigo individuales. Consiste en unas 3 meses de sesiones, 3 meses de acompañamiento. Una semanal. Sí, una semanal. Unas 12 semanas aproximadamente. Siempre se prolonga más, ¿eh? Así. Y siempre, pero allanas el camino, lo haces más transitable para todos. Claro, es decir, se allana el camino para la familia, para el cuidador, porque es que el terreno es muy pedregoso, ¿eh? Ah, El terreno está lleno de piedras. Como no allanes ese camino, ante cualquier resbalón te caes y te haces daño. Y esos daños son repetidos, una vez tras otra, una vez tras otra. Entonces, una mala contestación de alguien, por ejemplo, que no quiere comer y te da una mala contestación, un desaire, y nunca lo ha hecho, eso es un disgusto tan grande para la persona que está ahí, porque yo te hice la comida con todo el cariño y tú me tratas así. Están sufriendo los dos claro. y están sufriendo los dos. Entonces hay que hacerle ver que esa contestación no tiene que tomarla en cuenta, no tiene que tomarla en cuenta, no tiene que tomarla en cuenta porque, mira, con ese tema de la comida es muy gracioso porque hay pacientes que quieren un tipo de comida especial. Pues hoy me apetece macarrones, hoy me apetece arroz o unos frijoles. Y se lo haces con todo el cariño y cuando llega el plato dice, buf, solo del olor se me ha quitado el hambre. Solo del olor se me ha quitado el hambre. Sí, Y eso, para el que cuida, es un jarro de agua fría. Y el que ha dicho, el enfermo que ha dicho, se me ha quitado el hambre, para él está pensando, ¿qué va a pensar? Porque lo hizo con todo el cariño y yo le he dicho, le he hecho daño. Y por eso es mejor hablar las cosas. Mira, ahora mismo no me apetece porque el olor me ha molestado, entonces déjalo para un poquito más tarde, a ver si ya me encuentro mejor. Solo con decir eso, el tono cambia, las cosas cambian y las circunstancias son diferentes. No comió por lo mismo, pero lo ha dicho de otra forma. sí, sí. Y de esa otra forma se entiende claramente, no puedes decir que no. Claro, pues así es, así es.
No obstante, te voy a dar una primicia. Hoy me ha llegado Ah, un libro, mi primer libro, un libro que se titula, está así porque es la versión de prueba para ver si la maquetación y la portada y todo está bien, que se titula La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella, que es sí, un título que estuvimos hablando al principio. Y sí, ahí voy desgranando toda una serie de cosas sobre lo que significa el cuidar, el acompañar, preparar a las personas para aquellas cosas legales a las que se van a enfrentar, para eso. para aquellas cosas que van a notar cuando empiece el duelo, acompañarles en las primeras fases del duelo, para sostenerles más todavía. No es un opcional, no es un libro opcional, es un libro obligatorio. Oye, pero entonces no está todavía a la venta. Está a la venta a partir del 1 de mayo. El 1 de mayo ya estará a la venta. Te dejaré o te mandaré por WhatsApp el enlace al Amazon para que se pueda comprar. Ahora mismo está en preventa solo la versión Kindle, la versión electrónica. Electrónica. A partir del 1 de mayo estará a la venta en formato tapa blanda y en formato ebook, en formato electrónico. Voy a ir un poquito más lejos porque me gustan los libros, pero me gusta cuando traen la dedicatoria del autor. Uy, Entonces, ahí hay un reto. Un día que esté ya a la venta, a hablamos la venta. porque aunque sea que, mira, ahorita está, justo esta semana está y la pasada está una amiga mía, una socia mía está en Madrid y Sí, se trae dos libros que le encargué allá, claro. porque sí, uno es de La Revolución de las Canas, de el fundador, el director de Mafre, que es Sí, ese libro, y otro es de Bárbara Rey Actis, una amiga mía muy querida, argentina, pero radicada en España, y ella se trae dos libros, así que en alguna vuelta de alguien se traerá el tuyo. seguro. Yo tengo pendiente una cosa con México, y es que en México, el centro asturiano, en Ujú. México, es un centro Sí, muy sí, sí. potente, un baluarte de cultura y de saber y de diversión también. Y nosotros tenemos una relación muy importante con ese centro asturiano de México. Y no descarto que allá para nuestro invierno, allá por noviembre, por ahí, vaya a presentar el libro allí. Qué maravilla. No lo descarto, no lo descarto. Yo me apunto. Yo me apunto, incluso para hacerte publicidad de cuando vaya a ser, pero con todo gusto. Sí, sí, claro, claro que sí. Pues Claro. hablaremos de ello. Estamos ahí con trámites aquí con la red de centros asturianos Mm. en, en toda Hispanoamérica, de Argentina, Chile, México. Yo creo que de los más potentes estáis vosotros en México y está el de Argentina, el de Buenos Aires. Entonces, a esos dos sí que me apetecería ir y sí que me apetecería compartir pues estos ratos con todos vosotros. Y será un gusto. Y voy a aprovechar para comentar que la semana pasada estuve en un evento del Tecnológico de Monterrey, un evento ¿Sí? básicamente de emprendedores, de negocios y eso. Pero fíjate que invitaron a una persona que se salió completamente del molde de las temáticas de Inc. Monterrey, porque invitaron a Rosemary Martínez y ella, desde un enfoque muy positivo y como tú dices, para morir hay que vivir, ¿no? Antes. Y desde un enfoque muy positivo, ella hizo un libro que se llama Adiós mamá, adiós papá, en donde con diferencia de 10 años le dio la salida a ambos. ¿Sí?
Y particularmente se esmera en el adiós mamá, como que es donde le dedica más tiempo. Y me lo traje. Ella lo hizo así a Anda, propósito, porque de hecho dice, póntelo así, que así se vea, ¿no? Es como así se ve. Sí, una sí, foto así, pero por el otro lado, y lo volteo así porque así lo escribió. Adiós mamá. sí, De sí. esto exactamente. Y habla de esa dedicación, habla de esa soledad, habla de ese ingenio para hacer la vida más transitable a las personas mayores eh, en su punto de partida, ¿no? Y cómo se las tuvo que Es- ingeniar para eso. Estoy tomando nota porque ese libro tengo que conseguirlo. La voy a entrevistar, oye, se va a ir a vivir a Madrid justamente dentro de poco tiempo. Lo Qué bien. mencionó. Se llama Rosemary Martínez. Pero yo tengo sus datos, después si te interesa el libro, después podemos preguntarlo y Sí, pedirlo. perfecto. Lo tengo. Lo encontraré ese libro. Sí, seguro, seguro. Mira, Seguro. en el avión ya me leí no sé cuántas páginas aquí, porque sí me atrajo y dije, lo tengo que leer, me gustó la charla de ella, me gustó cómo lo abordó, y sí, definitivamente que es necesario pedir ayuda. Ante la duda hay que pedir ayuda. Hay que pedirlo, sí. La muerte es indudable que no te va a dejar de doler y que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Pero lo importante es cómo se vive ese momento. Claro, Cómo se vive ese momento es fundamental y no se vive igual solo que acompañado. claro, Cuando uno hace el Camino de Santiago o cuando hace una caminata, procura no ir solo, procura ir acompañado. ¿Por qué? Porque solo eres más frágil, más vulnerable. Todo te puede asustar o puedes encontrar dificultades en el camino que no sepas cómo resolver. Cuando vas acompañado, eh, no es que te canses menos, porque te cansas igual, igual. pero el camino se hace más llevadero. Ese es el truco. Ujú, ujú, ujú. No es que deje de dolerte, no es que No, dejes de cansarte, pero es que vas a ir con el camino mucho más llevadero, porque vas claro, acompañado. Y cualquier cosa que surja a lo largo de ese camino, vas a tener a alguien sí que te sostiene, claro. que sí, que si tú te caes o tú tropiezas, alguien te levante y te diga, vamos adelante, vamos juntos, no Ok, decaigas, que vamos juntos. Y eso es claro. muy importante en esos momentos de absoluta fragilidad humana, porque ahí estamos ante la absoluta fragilidad humana. Claro, claro. A ver, es que para personas enfermas lo que queremos dar, yo creo que sobre todo, más que abrazarlos o más que besarlos, así, pues es darles calidad de vida, en la medida en la que se les puede dar calidad de vida. Pero esa calidad de vida también se la tiene que dar uno como cuidador, ¿no? Claro, Pues si no la tienes, si tú mismo no tienes calidad de vida, ¿cómo la das? ¿No? tienes que permitirte, tienes que darte el permiso de tener tu propia calidad de vida, Claro, para poder darle calidad de vida al que quieres. Porque si tú no tienes, ¿cómo vas a dar? Si tú no tienes plata, ¿cómo das plata? ¿cómo la das? Sí, claro, por supuesto, por Primero supuesto. tienes que tener tú tus alforjas llenas, Ujú, como dice el Evangelio. ándale, Tú tienes que tener tus alforjas llenas. Entonces, si tú no las tienes, ¿cómo lo vas a dar? por Si tú supuesto. no te permites tener ese momento de descanso, aquí se llama, igual allí no se entiende, se llama el descanso del guerrero. Ese momento del descanso del guerrero. El descanso del guerrero es que alguien está peleando todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, corriendo, haciendo cábalas con sus horarios, encajando a los niños, yendo a la compra, la casa, y no tiene tiempo para él. Y tiene que tener tiempo para él sin sentirse culpable de tener ese tiempo, Mm, exacto, exacto. porque lo necesita.
no puede evitar, no puede obviar eso, no puede obviarlo, no puede evadirse de ello porque lo necesitas y no puedes sentirte culpable de ello. Mira, yo me he quedado sin padre hace 3 meses, todavía no hace 3 meses. El 31 de diciembre mi padre se muere. Uf, Es un día complejo, es un día difícil. más. Bueno, pues se muere. No quiere pasar al 2026, se queda en el 2025. Eh, si yo no hubiese tenido el apoyo de mis 4 hijos, si no hubiese tenido el apoyo de mi esposa, si no hubiese tenido el apoyo de mi hermana, incluso de mi madre, un padre es importante, es un pilar muy importante en la vida. El otro día, cuando yo estaba acabando el libro, hablé con mi hermana y le dije, ya tengo el libro preparado, me ha servido para pasar mi duelo. Bien. Te lo mandaré. Y me dice, sí, porque le echo mucho de menos. Ah, mira, pues sí. Entonces, mi madre ahora todavía no se da el permiso de salir a la calle a pasear como salía antes porque todo lo recuerda a él. Y porque en el fondo está ese sentimiento de cómo yo voy a pasarlo bien estando tu padre muerto. Ese sentimiento de culpabilidad que en realidad no tiene por qué existir, Ah, porque eso lo llevas dentro. No hace, no hace falta que te ven disfrutar de un momento de felicidad por pasear o por ir a tomar una copa con las amigas, pero si el sufrimiento lo llevas por dentro, si la falta la tienes contigo. claro. Tienes que aprender a vivir, es que tenemos que aprender a vivir luego, y ahí lo abordo también en el libro, con una versión diferente de nosotros mismos, porque hasta ahora la versión era cuando mi padre estaba, y ahora que Ujú. falta, tenemos que tener otra versión diferente. Tenemos que aprender a disfrutar de los cumpleaños sin él, de las fiestas sin él, y eso es duro, duro. Pero cuando tienes a alguien que te acompaña en eso, la dureza, a pesar de que no disminuya, sí que te lo hace más liviano, sí Claro. que te alivia mucho. Luego se dice, oye, vive la vida como crees que a él le gustaría que la estuvieras viviendo ahora. O sea, tú Exactamente. crees que tu esposo, mamá, tú crees que mi papá querría que te quedaras aquí encerrada en casa y ahí, pues, estás muerta en vida. O sea, Claro, claro. él no Pero querría eso para ti. esto hasta que la persona que cuida o que cuidó lo entiende, pasa un tiempo, pasa un tiempo. Es el duelo. Cada duelo es diferente, cada Ujú. duelo tiene sus tiempos, cada persona es diferente en sus duelos. Hay que respetar, pero hay que estar ahí para sostener también. Sí, claro. Ah, sí, Hay que claro. estar ahí. ¿Quién Por cuida al eso, cuidador? exacto, Sí. por eso te decía que Ánima también se prolonga un poco más porque a veces aparece ese duelo anticipadamente y hay que sostener ese duelo. Mm, ok. Hay que Wow. sostenerlo. Claro, sí, claro. ¿Tu trabajo entonces también abarca la parte de después de que ya no está la persona Sí, con los sí, sí. familiares? Abarcamos una fase no desde el aspecto de la psicología, porque psicológicamente hay médicos, o sea, doctores en psiquiatría y doctores en psicología, pero sí desde el aspecto del cuidado paliativo, sí desde el Mm, aspecto del sostenimiento de esa persona. claro, pues sí, hay que procesarlo y salir adelante. Punto. Exacto, exacto, exacto. Pero esto quiere decir que yo de la muerte no hablo con un sentido de pena, no hablo, puedo emocionarme en algún momento, como me emocioné hace un rato, bueno, hablando de mi padre, pero yo a la muerte la veo como una oportunidad para vivir la vida mejor. Sí, claro. Es lo que es. Es la oportunidad para que
luego tu vida tenga sentido. Claro. A ver, es que hay que estar conscientes, todos tenemos fecha de caducidad. Sí, No eso sin sabemos duda. cuándo, no sabemos cuándo, pero entonces vivamos como si supiéramos que ya cuál es la fecha de caducidad. Claro, exactamente. Es que además no lo sabemos. No lo Claro. sabemos porque hoy estamos hablando aquí y yo puedo salir a la calle y que me atropelle un coche o que me dé un infarto o que... Sí, No lo tantas cosas que sabemos. pasan, sí, 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 sí. No lo sabemos. No por ser más mayor o menos mayor, tener más edad o menos edad, ser más longevo o menos longevo, tienes más posibilidades. Tenemos todas las mismas posibilidades. Todos tenemos un momento. Sí. Por eso tenemos que aprovechar la vida. Hay una parte también del Evangelio que dice, velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora, y estad vigilantes, porque no sabéis ni el día ni la hora. Sí, Y sabes yo el truco que, ¿cómo lo traduzco yo a alguien que no sea creyente y que pueda tener esa enseñanza? Es aprovecha el momento de ahora. claro. Aprovecha ahora. Yo ahora mismo, después de hablar tú y yo tengo un evento, ¿vale? Mm. Tengo una presentación de un libro, de una amiga, y iré. Pero yo ahora no estoy pensando en eso, estoy pensando en que estoy disfrutando de hablar contigo, Claro, gracias. de esta conversación. Por eso yo procuro vivir el momento y disfrutar de él, Ya. porque este momento es el único que tenemos en realidad, el ahora. Ujú, claro, claro. Como un reloj de arena. Un reloj de arena, eh, la arena que está arriba es el futuro, lo que puede pasar, la arena que está cayendo es lo que ya pasó. La única verdad es que está pasando. Lo que está pasando es lo que estás viviendo. Y eso es lo que tienes que aprovechar. Lo de Cierto. arriba no sabes lo que va a ser. Lo de abajo ya pasó. Ya pasó. Aprovecha, Claro. aprovecha el momento. Es una de las cosas que yo les diría a tu audiencia, ¿no? A la gente que pueda escuchar esto, que se quede con, que aprovechen el ahora al 100%, al 200%, porque es lo que tienen. Claro, no, normalmente yo pido que hagan una reflexión de cierre y tú la acabas de hacer para las comunidades de entrecanos, tú lo acabas de hacer con muy, muy claramente, Herminio. Y oye, y bueno, te voy a hacer una pregunta que no te preparé, no, no preparo nunca a nadie porque prefiero que la respuesta sea lo más natural que se pueda. Pero para cerrar la conversación por ahora, yo te preguntaría, Herminio, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Mira, Luis, yo me quiero jubilar. Lo que pasa es que mi personalidad no me va a permitir jubilarme, porque soy un tío hiperactivo. Entonces, ya buscaré en qué lío meterme, seguramente. Voy a encontrar seguro que algún lío, seguro. Mira, nosotros vivimos en el campo y yo ahora pues trato del campo, de nuestras berzas, de los repollos, de las gallinas, de los perros, de los gatos y, y yo aprovecho mi momento, siempre aprovecho mi momento. Esa es ¿qué quiero hacer cuando yo sea mayor? Quiero que mis hijos, eh, quiero que mis hijos piensen cuánto trabajó mi padre, cuánto nos enseñó, cuántos valores nos enseñó para ser como somos ahora. Muy bien, buen cierre, Sí. sin duda. Hermine, Yo muchas quiero dejar gracias. mi legado en el mundo. Y el Sí, legado en el mundo lo dejas fundamentalmente a través de los que te quieren, a través de los hijos. claro, 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 claro.
Tienes toda la razón. Pues yo te agradezco. Ya la gente tendrá tus datos cuando hagamos la edición de este video, ahí los datos de contacto que nos quieres proporcionar. Y yo te agradezco el tiempo, el espacio y esto de enseñanza que nos acabas de dar, porque sí es cierto, ¿quién cuida al cuidador si no es que tiene todo un cuidado y una guía con la ayuda de Ánima? Claro que sí. Te felicito por eso, ¿eh? Muchas gracias, Luis. No se Muchas me hubiera gracias a ti por darme esta oportunidad. No se me hubiera ocurrido, pero qué importante es eso. Sí, no, no, agradecido yo. Y bueno, pues gusto saludarte y estamos en comunicación, sobre todo si vienes en noviembre. Iré. Bueno, entonces no lo vemos, no le digo si vienes, no, aquí te veo en noviembre. Ya es. Perfecto. Gracias y gracias a los amigos de Entrecanos que nos acompañaron hoy y los espero en la próxima charla de Entrecanos. Que tengan todos muy, muy buen día. Hasta pronto.